Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en Más que IMM. Y hoy vamos a hablar de un tema que está revolucionando la industria de los negocios y de las empresas, que es la inteligencia artificial. Yo soy David Cárdenas, gestor administrativo, y estoy con Lisette Helves, experta en IA para despachos. Gracias, David. Creo que este tema lo estaba pidiendo yo, Víctor, te había dicho que hiciéramos uno de esto porque primero pues está revolucionando, todo el mundo habla de IA, inteligencia artificial y sobre todo quiero aterrizarlo, ponerlo un poco en tierra, porque sí que es verdad que es una herramienta poderosísima que podemos utilizar en nuestros negocios, pero también hay que tener una estrategia de cómo utilizar esta herramienta y sobre todo no entrar sin a curiosear, sino hacerlo con intención. Entonces, hoy quiero hablar no desde el hype, sino realmente desde tierra, de cómo podemos apalancarnos de ella. Es la IA y por qué no debería importar. A ver, sí, lo primero que tenemos que aprender es el concepto de inteligencia artificial para nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Esto es una estructura, un mecanismo que a través de procesos que se guía por medio de patrones, que son los datos, puede crear sistemas, aprender de ellos y hacer tareas como si fueras una persona humana. La clave está en los datos y las empresas, por pequeños que sean, tienen datos y deben aprovecharse de ello. Por eso es tan importante, cada empresario debe empezar a conocer cuál es su cliente, aprovecharse de esos datos para en un futuro sacar cualquier oferta, cualquier tema relacionado con una preventa y así poder ejecutar por medio de la IA de forma más rápida, por ejemplo, un estilo de promoción. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con este mecanismo. A ver, ¿en qué fase está la IA hoy? Porque el año pasado era el boom, ChatGPT. Hoy ya hay que hayan entrado otras IA al mercado. Estos agentes que le hagan las cosas a uno, ¿cómo está hoy el día? A ver, sí que es verdad que el año pasado podías tú entender que todo el mundo estaba hablando de ChatGPT y se pagaron millones de cuentas y de alguna manera hubo un hype que todo el mundo empezaba a curiosear con la IA. Pero se empezó a utilizar como un buscador de alguna manera y la IA no es un buscador. Realmente tiene que tener, como lo dije anteriormente, datos para utilizar procesos. Entonces, no es que esté bajando como tal ni esté en declive, pero sí está en una fase de madurez que lo que se está tratando es de tener una guía un poco más avanzada en el proceso. Y obviamente lo que tú dijiste, se crearon millones de agentes o asistentes, que no es lo mismo, por supuesto, y empezaron a personas que ni siquiera eran informáticas a crear agentes sin saber programar. Vale, vale, entonces hagamos una pausa. Sí. Vamos a, quiero que nos explique a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de ese podcast, cuál es la diferencia entre un asistente y un agente. Sí, es bueno hacer esta pausa porque tenemos que aterrizar los conceptos para saber qué vamos a hacer en nuestra empresa. Exactamente. El asistente guía es aquel asistente que tú a través, es reactivo, lo voy a decir de una forma más clara, a través de tu dar órdenes, actúa. Por ejemplo, redactame esto, dame un resumen, redactame este correo, mejora esta redacción, pero siempre es generativo a través de una orden que tú le das, crea cosas. Y por supuesto, el agente avanzado es aquel que tú le das un objetivo, él utiliza las herramientas, se llena de información y logra ese objetivo. Es proactivo, toma decisiones y es casi autónomo, que es totalmente diferente a lo que está usando casi el 80% de ChatGPT. O sea, que podemos decir que hoy en día el 80-90% de los usuarios están es a consulte, pregunta y ya come, pero no quieren como, no lo han parametrizado, por decirlo así. Bueno, de pronto una parametrización sí, pero lo que pasa es que la IA que más está utilizando es la IA generativa, esa que genera textos, que genera imágenes a través de una orden. Pero sí que es verdad que la IA avanzada, que es la IA que de alguna manera analiza gran cantidad de datos, pues es muy complicado, es una IA avanzada que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. O sea,
para entender un poco entre el asistente y el agente. El asistente es para las personas curiosas que quieren empezar a interactuar con la IA y la gente ya para los profesionales que lo necesitan en su día a día dentro de la compañía. Por supuesto, y crea flujos y logra objetivos y es un poco más independiente. Y sí que es verdad que yo lo veo como para compañías un poco más grandes y las empresas pymes pues pueden empezar con este tipo de asistentes que son totalmente reactivos. Tú le tienes que dar una orden para que eso genere. Y normal a veces estos suelen hacer las cosas mal. Yo acá he visto mucho de, he consultado X proceso, X narrativa y la IA se suele inventar artículos y suele inventar sentencias. A ver, lo que pasa es que lo que pasa en los despachos específicamente es que estamos hablando de mucha normativa. Y como la IA generativa, como la misma palabra lo dice, genera textos o genera de alguna manera información a través de datos. Y si no tiene esos datos, pues lo que tú acabas de decir, suele inventarse artículos o probablemente utilice normativa que ya está derogada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa guía generativa porque ella es totalmente reactiva, es algo que nosotros le brindemos para que ella pueda reaccionar. O sea que yéndonos desde el punto de vista de la IA con la gente, eso ya es mucho más potente. Sí. Entonces, ¿qué IAs existen actualmente en el mercado? A ver, podemos encontrar dos grandes tipos. Lo que dijimos, la IA generativa, que es la que estamos hablando, que es la que utiliza todo el mundo, la que acaba de curiosear, la gente que entra y pregunta, ChatGPT, Copilot, que están. La que ha hecho comentar que de errores abogados. Exactamente, la que ha hecho cometer grandes errores, que tú redactas un texto, pero no lo leíste. Tanta rato y saca un modelo de otro país con otro normativo. Sacan. Vale. Eso es IA generativa. Pero la IA predictiva como tal es esa IA que analiza gran cantidad de datos que ya hay operativas con esta IA. Creo que UberLex es una que analiza contratos o puede analizar si esta normativa está vigente, todo, que predice esos datos y que además de eso da recomendaciones a futuro para una demanda, para eliminar riesgos, para cualquier cosa. Esta IA es muy avanzada y analiza gran cantidad de datos que es lo más importante en una empresa. Vale, o sea que, digamos, desde dos puntos de vista, desde dos panoramas. El usuario común que entra a ChatGPT, hay gente que lo pone de psicólogo, otros de médicos, otros de trading, pero ellos simplemente están reaccionando a lo que les hizo por su tasco. Y a los datos que tiene, porque tú primero le tienes que brindar información. Vale, pues hacer típico es el prompt de lo que yo quiero y ya desde el punto de vista de los profesionales o entrando más allá de ello, digamos desde el punto de vista mío, yo le puedo decir analíceme toda la normativa contable y fiscal, generemos estrategias para, digamos, proteger a un cliente de una inspección o en lo laboral, en, digamos, el derecho laboral, en contratos, Claro. en el mundo legal, ¿cómo podría entrar? Definitivamente los prompts son lo que hacen que el asistente como tal reaccione a lo que tú le preguntas. Entonces, tienes que parametrizar ese prompt. Además de eso, tienes que darle información actual del día a día. Si tú estás hablando de un asistente contable, evidentemente lo tienes que parametrizar con los asientos contables, con toda la información que requieres, si ya son autónomos, si ya son sociedades. Y de eso mismo para que te pueda analizar una cantidad de datos que tú quieras, si no te va a tener una chorrada, cualquier cosa, porque no sabe lo que estás hablando. Pero sí que hay que tener esto en cuenta siempre que queramos que un proceso reaccione igual como si lo estuviese haciendo una persona, evidentemente tiene que tener datos. O si no, va a ser imposible. Lo que va a hacer es error tras error. Y al final tú terminas, de la curiosidad, pasando de ese. Porque es lo que ha pasado. Por eso hablamos en un principio. Está en declive, no. Lo que pasa es que la gente ya empezó a decir, esto no funciona. Esto no está. Como que no lo veo bien. Ya no me fío. Ya no me cosa. Pero realmente la IA en una empresa lo que debe hacer es reducir tiempo, no hacer del todo tu trabajo. Entonces hay que tener esto en cuenta. Digamos, los ejemplos que yo le he dado
son básicamente del día a día, de finanzas, fiscalidad, los números, normativa en cuanto a mercantil o en el hecho de extranjería, pero que también puede entrar en cualquier tipo de negocio la IA. Sí. Entonces, ¿cómo se podría empezar en los negocios? ¿Cómo podrían empezar? Bueno, a ver, yo creo que si una empresa, una pyme, está pensando que sus procesos tienen alguna dificultad o están fallando en algo, hay que mapearlos, ¿vale? Lo primero es, hay tres formas de mapear y mapear no está complicado. Para que las personas que nos están escuchando entiendan, hay que coger folio y bolígrafo. Ya otros lo harán en ordenador, pero con folio y bolígrafo puede ser. Y por cada departamento, saber qué procesos se están haciendo, qué herramientas estamos usando y quién lo está haciendo. O sea, un proceso de lead service. Totalmente. Y lo mapeas en folios. Si no tienes una gran herramienta en tu ordenador ni nada para hacer flujos, lo mapeas en folio. ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué herramienta está usando? ¿Y qué procesos está usando? Cuando mapeas tu empresa, puedes extraer información de qué procesos se están fallando, dónde estamos gastando más tiempo, dónde hay cuello de botella y se puede entrar a ver, porque la IA igual no es para todos los procesos, ni para todo el mundo. Hay negocios que realmente no necesitan IA, porque yo creo profundamente que el valor humano es uno de los activos más importantes de la empresa, pero hay procesos que sí que pueden ayudar muchísimo. Vale, pero hay que tenerle miedo a la IA. A ver, yo sí, ¿Es realmente que nos van a sí, quitar puestos de trabajo? sí, sí. La respuesta es sí. Yo le tendría miedo porque estoy casi segura que en 2 años el 70% de los puestos de trabajo que yo llamo uno y dos básicos se van a eliminar. Porque está ahora mismo en un subidón la inteligencia artificial que es que lo que había ayer no es lo mismo que hoy. Cada día se están implementando directamente en nuevas plataformas que te ayudan a hacer procesos. Las plataformas y lo hemos visto con los videos de IA. O sea, los del año pasado era una cosa que daba miedo y hoy ya parece súper real. Evidentemente. Y mira, voy a dar un ejemplo muy claro. No sé si te acuerdas que antes pensaba todo el mundo, pero ¿cómo me va a reemplazar a mí la IA? Una IA no puede hacer lo que yo hago. De hecho, creo que tú has tenido gente que te ha dicho eso. Pero tú piensas en los conductores, que eran los que siempre decían, jamás alguien puede conducir por mí. Hoy ya hay taxis que se conducen solos. Todo gracias a la IA. Entonces, esas personas que es una actividad muy antigua de conducir choferes, camioneros, lo que sea, taxistas, decían, no me van a poder reemplazar. En Estados Unidos ya es posible tomar un taxi sin conductor. O los robots que están de cara en los restaurantes de comida rápida también están reemplazando. Los hoteles tienen ya robots directamente o como haciendo la barra para cócteles y todo eso. Entonces sí le tendría miedo, pero le tendría miedo de no estar en esta estructura y en este nuevo proceso y no empaparme de todo lo nuevo o cómo se puede utilizar la IA para mejorar mi proceso y todo esto. O sea, que hay que ver la IA, pero desde el punto de vista que la tengo que utilizar a mi favor y no dejar que me reemplace. Por supuesto. Oigan, partiendo de esta premisa, quiero que me hablen qué es la famosa gobernanza dentro de la IA. Vale, gobernar la IA, más que saber utilizarla en una empresa, es saber dónde encaja. Lo que habla del mapeo. Exactamente. Vale. ¿Dónde encaja realmente la IA? Primero que todo, si es fácil de utilizar, porque si tú le vas a dar un proceso nuevo a gente y a tu equipo que tiene una caja negra que no entiende nada, esto se va a volver un caos en tu empresa. Entonces, la gobernanza empieza por ahí directamente, ver dónde encaja la IA, si el equipo es fácil de que pueda aprender este nuevo proceso y sobre todo qué datos disponibles tienes para mejorar el proceso. Entonces, gobernar no significa, oye, la estamos usando.
sino que este proceso nuevo con inteligencia artificial pueda mejorar el que ya tenía antes. Y para eso hay que medir a los KPIs y ver realmente que se ha mejorado y que no se ha mejorado. Los datos. Eso es clave. Los datos por entregar, dando pequeño, termina los datos. Bueno, es que toda empresa tiene que siempre estar a merced de los datos. Los datos siempre van a hablar. Siempre. Para todos los departamentos, todos los procesos siempre van a hablar los datos. Dice, llega algún empresario de los que me están viendo y quiere hacer una consulta y le dice, bueno, que sí y que no. Se debe implementar en la red Sí, de la empresa. es que, por supuesto, todo se deriva del mapeo. Si tú, para decidir qué proceso quieres hacer o en dónde te quieres iniciar, para mí siempre es probar en pequeño. Tú pruebas en pequeño, vas analizando, miras qué procesos se están mejorando, que el equipo se esté adaptando a, por supuesto, a la nueva estructura que tienen, pero sobre todo, igual está mejorando el tiempo del proceso que antes implicaba hacer esto y esto, y ahora esto y esto. O se está aumentando la fricción en la compañía, o no se está mejorando. Entonces hay que medir. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer un empresario, si nos está viendo este podcast, es hacer una prueba piloto en pequeño. Para ya hizo todo el mapeo. Y entre el mapeo ya dice, la IA puede caber aquí, aquí y aquí. Y tenemos que hacer una prueba piloto. Entonces, ¿con cuál empezamos y por qué? Bueno, hay que empezar con la que te está generando más fricción, por supuesto, y donde quepa la IA, vamos de decirlo, pero sobre todo tienes que determinar fecha de inicio y fecha de fin. Hay una fecha de uso que puedes hacer en la empresa que es muy importante para determinar si el proceso está funcionando o no y medir lo que van a decir tú, los KPI. Esa fecha de uso, es muy sencilla, pero si un empresario quiere iniciar, vamos a dejar nuestros correos electrónicos en la bio, mi correo electrónico y el de comunicaciones. Si necesitas este tipo de ejemplo, te lo vamos a enviar sin ningún problema. Y esa ficha lo que abarca es inicio, herramientas, quién es el responsable, quién se va a hacer cargo de los datos, quién va a supervisar este proceso, cuándo va a terminar la prueba piloto, cuándo se va a revisar. Y ahí vas directamente como un mapa, haciendo todo como lo dice la ficha de uso para que al final te salga un resultado y tú digas, oye, me está sirviendo. No, no me está sirviendo. Vamos a volver a lo de antes. Según la ficha que me está comentando, o sea que la implementación de la IA, el seguimiento y control, la supervisión, es un proceso puro y duro del Lean Service tradicional, pero ahora enfocado en la IA. Sí, a ver, es que la inteligencia artificial al final se traduce en mejorar el tiempo de la estructura de la empresa, o sea, igual a mejorar el tiempo de los procesos. Entonces, podríamos decir que la IA en las empresas es innovador o es estratégico. Es que la innovación nunca va exclusivamente ligada a la creatividad, también va proporcionalmente a los sistemas, a la sistematización de una empresa. Eso también es innovación. Entonces, por supuesto, para que es innovador de usar inteligencia artificial en una empresa. Y además es que estás en el mundo de hoy. Y si tu gente y tu equipo también la usa, ellos se van a sentir y se van a implicar. Lo que no puedes hacer como una empresa es tener ahí esa caja negra, no usándola, y que el equipo ni se entere de lo que están haciendo, porque va a ser parte. O que adquieran la IA y no entren al equipo. El usuario es el primer, digamos que el primer responsable, pero sobre todo el líder de ese proceso también, porque le va a enseñar a todo el equipo a cómo usar. Y habrá gente que tenga más presión que otra, que a lo mejor no quieran usarla, a lo mejor piensen cómo me van a quitar el puesto de trabajo. O están entrenando esta IA para el día de mañana despedirme. Pero no olvidemos que una empresa votó a cientos de empleados porque se negaban a usar la IA. Y una empresa muy reconocida a nivel mundial. Entonces, esto también es como contraproducente. Yo creo que adaptarse es la clave siempre. Siempre se va a necesitar el ser humano.
porque somos seres sociables, no queremos siempre estar interactuando con robots. Entonces yo siento, desde mi punto de vista, que el trabajador tiene que es coger a la IA como su mejor apoyo y mejorar y no ponerlo como un obstáculo. Dice, muchísimas gracias por este espacio de hoy, por esta charla magistral de la IA aplicada a los negocios. No sé si quiere decir algo más. Bueno, gracias David. A todos los que nos escuchan y tenían esa curiosidad de la inteligencia artificial, cómo hago, cómo empiezo, porque es que tú escuchas demasiada información en internet de gurús que en 2 días manejas un agente, en 3 días estás con toda tu empresa con ella. Y creo que esto aterriza un poco el concepto. Hay que saber qué es, hay que mapear qué procesos, hay que dictaminar si nos sirve o no. Vuelvo y digo, todas las empresas no les sirve la guía tampoco. Hay que ver en qué podemos mejorar, pero sobre todo, para mí, de verdad, si es una pyme, empezar en pequeño. Pruebas pilotos controladas y vuelvo y digo, si necesitan ayuda, si necesitan orientación, vamos a dejar nuestros emails en la bio. Por supuesto, suscribirse porque vamos a tener muchísimos más videos y episodios sobre este tema que es muy interesante. Y si requieren la ficha de uso para iniciar, así sea en un, qué sé yo, en una plataforma CRM con IA, que eso es empezar en pequeño, pueden escribirnos y nosotros daremos orientación de todo lo que necesiten. Gracias y no olvides suscribirte.